Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Carla Méndez de Latitud M2M y el día de hoy tenemos una plática un poco diferente. Tenemos como invitado al director general de la firma de consultoría de Actúe, Mauricio Carvajal. Mauricio tiene más de 3 décadas de experiencia en el ámbito financiero, fiscal y de desarrollo empresarial, asesorando a gigantes tales como Coca-Cola y el TEC de Monterrey. Mauricio, es un honor tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos qué hace exactamente Actúe y cómo ayudan a las empresas a llegar a su máximo potencial. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues primero que nada, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí contigo y pues listo para contestar tus preguntas. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede generalmente en las organizaciones? Las organizaciones, desde mi experiencia, generalmente lo que hacemos es que, o bueno, más bien lo que hacen, es que generalmente se fijan mucho en el factor ventas, ¿sí? Y todos decimos, queremos vender más y claro, si esto fuera un equipo de fútbol, pues seguramente el que vende sería el goleador del equipo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, también hay algo atrás, que es finalmente pues toda la parte que tiene que ver con la eficientación de los costos de las empresas. ¿Sale? Y ese es un dolor de cabeza generalmente en la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque eso realmente lo que sucede es que las empresas no logran controlar adecuadamente esa parte, siguen muy enfocados en el sector ventas, pero empiezan a descuidar el punto más importante, que es, ¿realmente mi negocio es rentable? ¿Realmente tengo utilidad? Porque no nos olvidemos que no nada más se trata de vender, se trata de que podamos generar, que el costo que nos genera o poder hacer esa venta sea menor que obviamente que el precio de venta que nosotros estamos ofertando, y que obviamente con eso pues podamos tener una utilidad, o por lo menos la utilidad planeada que teníamos pues sea real, ¿no? Y ahí es donde realmente empiezan a venir los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque realmente yo siempre les digo, aquí no se trata de vender más, se trata de vender, pero con utilidad. Y eso, el costo financiero de todas las operaciones de las empresas, pues son básicas para que realmente podamos salir adelante, ¿no? Súper interesante. Exacto. Ahí sería la pregunta clave, ¿no? Esos dolores principales, a lo mejor, ¿cómo inician? ¿Cuáles son estos factores iniciales que nos hacen preguntarnos? Necesitamos a un asesor para no solamente vender más, sino para poder generar estas utilidades de manera correcta. ¿Cómo podemos asesorarnos o cuáles son las medidas preventivas donde sabemos que tenemos que buscarte? Pues mira, generalmente yo cuando veo empresarios que me dicen, oye Mauricio, yo vendo mucho, pero nunca tengo dinero. Gran pregunta, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que, y te lo digo porque me ha tocado trabajar con empresas que venden millones de pesos, y cuando le preguntas al dueño, oye, es que tienes dinero para invertir en esto, te dicen, no, no tengo, ¿sí? Y entonces cuando empiezas a preguntarte, pues, ¿qué está pasando, no? Si el problema no son las ventas, porque si tienes esa oportunidad, pues entonces tienes que empezarte a fijar qué en tu estructura, ¿no? ¿Qué está pasando con tu estructura? Y entonces cuando te empiezas a dar cuenta que muchas veces, aunque el empresario pretende tener su empresa en orden, pues este es un tema que implica muchísimas cosas más. Un gran problema que yo veo sobre todo en el emprendedurismo o en las pequeñas empresas es que les hace falta mucho toda la parte que tiene que ver con el seguimiento. Okey. ¿Y el seguimiento qué te dice? Generalmente cuando tú o debes hacer es generar una empresa, es decir, primero que nada tienes que determinar cuál es el margen de utilidad que tú estás buscando, ¿sale? Entonces, bueno, los gurús de esto dicen que el ideal es un 33 de utilidad, un 33 para los gastos de operación, ¿sí? O bueno, un 66 para los gastos de operación y todo lo que tenga que ver con la estructura de la empresa. Pero tú buscas un 30 y tantos por ciento de utilidad. Ese sería el monto ideal. Obviamente, dependiendo de la industria, pues puede variar, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué es lo que realmente estamos pensando? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo en las empresas? Es que cuando nosotros como empresarios empezamos a pensar que lo único que importa es vender, entonces nos enfocamos mucho en esa parte. Pero, insisto, si tú no tienes tu defensa bien armada, y tu defensa viene siendo todo lo que tiene que ver con tu estructura, todo lo que tienes que hacer para respetar ese margen de utilidad que tú estás buscando, ¿sí? Pues es donde empiezan a empezar los problemas, ¿no? Porque realmente te empiezas a dar cuenta
que hay situaciones en las que tú no puedes, o más bien, o que ese costo te empieza a comer. Y es increíble, tú no te puedes, no sabes lo común que es, que muchas veces esa igualdad en que el costo empieza a superar el precio de venta se da más de lo que tú piensas. A mí me ha tocado ver, asesorar empresas, por ejemplo, recuerdo una que con mucho cariño, ¿no? Pero yo tenía un cliente que era proveedor de una multinacional. Y No era diremos nombres. no, porque si no, un comité, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero bueno, y entonces esta persona estaba orgulloso, el empresario, ¿no? Porque decía, hombre, yo soy proveedor de esta multinacional. Sin embargo, en el asesoramiento que yo estaba dando, pues salió el tema, ¿no? Que me decía, Mauricio, pero pues no tengo lana. ¿Qué está pasando, no? Sí. Y entonces, entonces pues me dediqué a meterme, pues a revisar con lupa todo su costeo, ¿verdad? De todo esto. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que esa empresa o ese cliente multinacional que le facturaba millones de pesos, ¿sí? Pues cuál va siendo mi sorpresa, que no solo no estaba ganando, sino que le estaba poniendo, ¿sí? Eso que significaba que todos los demás proyectos que tenía, que eran más chicos, obviamente, están subsidiando ese superproyecto. Entonces, cuando pasa eso, pues el empresario, yo no te lo voy a negar, cuando finalmente le di el resultado de mi diagnóstico, eh, pues casi va para atrás, ¿no? Primero pensó que lo estaba yo engañando, o que yo había tenido, o que había tomado datos equivocados, que finalmente pues eran datos de ellos, ¿no? No era nadie más. Y cuando nos damos dando cuenta, le dije, no, pues sentémonos con quien usted guste. Tuvimos contadores, los abogados, y empezaron a revisar todo el tema. Y bueno, pues finalmente, después de varias juntas de trabajo, pudimos llegar a la conclusión que eso sí estaba casado, ¿sí? Y entonces ahora venía la segunda pregunta, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa multinacional? Entonces yo le dije, pues aquí nada más hay dos caminos, ¿no? Uno es, podemos renegociar el trato que tenemos con ellos, la primera pregunta. O dos, pues tener la valentía de decir, pues me salgo, ¿sí? Pero obviamente imagínate cuando es tu cliente principal o tu cliente más grande, que obviamente significa muchas ventas. Y que incluso te abre puertas con otras empresas, ¿no? El decir, soy proveedor de... Claro, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo está tu costo? Y entonces, bueno, ¿qué sucedió? Para no hacerte el cuento largo, ¿qué sucedió? Pues obviamente se quiso entrar en una negociación con la multinacional. Como era de esperarse, pues la multinacional dijo no. Y entonces, pues la decisión fue, curiosamente, se presentaba la coyuntura también que iba a salir ya se iba a vencer el contrato. Y entonces, pues dijo, pues no renovó el contrato. ¿Sí? Y bueno, se acabó la relación en ese momento. Y bueno, no te voy a negar, para el cliente fue un shock muy importante. Sin embargo, el año que siguió se empezó a dar cuenta que gracias a que logramos reestructurar financieramente la empresa, pues obviamente pudo empezar ahora sí a tener dinero para otras cosas. ¿Sí? Que finalmente pues el fin de cualquier negocio es generar riqueza, ¿no? Y si no la generas, pues entonces algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, lo curioso es que, digo, después de un año, curiosamente el que lo volvió a buscar fue la multinacional. Porque resulta que el proveedor que había dado a suplirle, pues no cumplía los requerimientos de calidad que estaban solicitando. Y entonces se volvieron a sentar, pero ya con unas condiciones diferentes. Y bueno, volvió a tomar el cliente, ¿no? Pero pues ya muy consciente de que ese negocio tiene que dejar utilidad. ¿Sí? Entonces para mí siempre es muy importante manifestar al empresario que lo importante en cualquier negocio es la utilidad. ¿Sí? Las ventas, claro que es una parte fundamental para componer esa utilidad, pero también el determinar muy bien cuáles son tus márgenes, pues es súper importante, ¿no? Y lo digo por eso, porque finalmente, sobre todo en la pequeña y mediana empresa o las personas que son emprendedoras, generalmente
sobre todo en un inicio, en el afán de conseguir ciertas ventas o ciertos números, eh, pues, ¿qué es lo que sucede, no? Que empezamos a sacrificar ese, ese margen, ¿no? Y se nos olvida que finalmente ese margen es el que nos va a dar la oportunidad de nosotros poder invertir en la misma empresa, ¿sí? Y también que pueda salir, pues, para mí como el empresario que estoy arriesgando mi capital y todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, esas dos partes son fundamentales. Y yo lo que siempre veo, digo, seguramente has escuchado la famosa frase, ¿no? De que la mayoría de las empresas, pues, no sobreviven los primeros 5 años, ¿no? Sí, Correcto. y generalmente es, ¿por qué? Porque su manejo financiero es inadecuado, ¿sí? Y no tiene nada que ver con todo lo demás. Puedes tener el mejor producto del mundo o el mejor servicio del mundo, pero si no tienes controlado esa parte, ¿qué es lo que sucede? Tus posibilidades de que pases esa curva de los 5 años, pues obviamente se va haciendo un poquito menor. Entonces, por eso es tan importante, y yo insisto mucho, que todas estas empresas que están empezando, que tienen pocos años en el mercado, pues se den la oportunidad, ¿sí? De escuchar a veces gente externa a la organización que no está metido en la operación, ¿sí? Y que puede ver muchísimo más claro cuáles son los problemas que están aconteciendo dentro de la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estás dentro de la operación de una empresa, pues te vas metiendo, ¿no? En la problemática, y entonces, ¿qué sucede? Que nada más empiezas a pagar juegos, ¿no? ¿Sí? Y ya no todo eso por acá y pues hay que atenderlo, ya hay que atenderlo. Y entonces, y sobre todo cuando tu estructura no es sólida o no está bien armada, ¿sí? Pues ¿qué sucede, no? Que muchas veces tú piensas que tus colaboradores van a hacer lo que supuestamente, o para lo que supuestamente fueron contratados, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede, no? Que si no hay ese seguimiento, que si no hay no se establecen cómo te voy a medir, cómo voy a ver que realmente me está haciendo productiva, pues entonces todo acaba en una percepción personal. ¿Y cuántas veces escuchas a los empresarios diciendo, oye, ¿qué opinas de X persona de tu equipo? Ah, pues le echa ganas. El echarle ganas, ¿qué significa, no? O sea, yo también le puedo echar muchas ganas a algo, pero eso no quiere decir que esté yo dando o los resultados que se esperan, ¿no? Y por eso yo soy, pues bueno, mi perfil es netamente financiero y yo pues, me baso mucho en los números, ¿no? Yo siempre digo, los números son fríos, ¿no? Sí, ahí no, cuando tú muestras números, ahí no vas a, ahí los pretextos sobran, ¿no? Pues, Claro. o sea, ahí no puedes decir, no, pues es que pasaron mil cosas y por eso no pude llegar al número. No, finalmente se te dieron las condiciones, se te dijo qué es lo que se esperaba de ti y obviamente pues tú fuiste o no, pues pudiendo alcanzar esos números, ¿no? Que mínimamente necesitábamos para eso, ¿no? Entonces ahí el empresario es cuando debe entender que a veces necesita ayuda, ¿sí? Y que debe entender también que no es un todólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sobre todo las empresas son pequeñas, pues tú sabes, ¿no? El dueño pues se convierte en el todólogo, ¿no? Y cree que le sabe de todo, ¿sí? Y yo no dudo que sepa de muchas cosas, ¿no? Pero realmente lo más importante es que él se enfoque en qué, en comercializar todo lo que tu servicio público que tenga y encontrar esa cosa o ese factor que lo hace diferente a la competencia, ¿sí? Y eso es lo que tiene que explotar, ¿sale? Pero para eso, para que él esté tranquilo, pues necesita que su defensa, que viene siendo pues la parte que se va a encargar de cuidar que no haya fugas de dinero, que no haya bueno, depende de la empresa, que no haya robos hormigas, que haya los controles adecuados. Todo eso debe ser muy sólido para que él esté enfocado en esa parte, ¿sí? Y realmente entonces pueda sacar el jugo de su organización en todo lo que significa esto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Porque obviamente muchas veces te puedes encontrar con empresas que generan un cúmulo de información, ¿sí? Pero no lo utilizan, ¿sí? O por ejemplo, cuando hablamos de situaciones financieras, ¿cuántas veces he escuchado, no sabes cuántas veces que yo veo con mis clientes y les digo, ¿me puede dar estados financieros? Ah, sí, el contador. Ajá. ¿Y el contador?
Pues si se los pedimos, yo creo que sí me los da. Ok. Entonces yo les digo, entonces ustedes no los ven nunca. No, entonces ¿para qué? Pues para ver cómo está su negocio. Una cosa es que vuelva a lo mismo, que tú tengas una percepción de que según tú, cómo está tu negocio, y otra cosa es que haya un documento donde tú puedas decir, caray, pues yo pensé que vendía más, yo pensé que vendía menos, yo pensé que me costaba menos, o que estoy gastando, ¿no? Tanto que me está impactando a mi utilidad seriamente, ¿no? Pues vamos, ¿no? Y es ahí donde en los números nosotros podemos generar una estrategia, ¿sí? Pero si no tenemos ese respaldo, pues es muy difícil, porque obviamente pues simplemente es como salirnos y decir, pues ¿para dónde va el viento, no? Pues y bueno, pues eso, ¿qué va a pasar? Pues que un día vas a ir a la derecha, otro día vas a ir a la izquierda, ¿no? Y pues no vas a estar dando bandazos, ¿no? Y a lo mejor vas a tener la oportunidad de conseguir un gran cliente, qué padre. Pero vuelvo a lo mismo, como la historia que te contaba al principio, al final, ¿te dio la utilidad que querías o no te la está dando? Entonces, ese es un tema en el que realmente debemos abordar, debemos cuidar mucho y que realmente como empresarios esa información que tenemos a nuestra disposición la utilicemos. Yo soy un fiel creyente que la información es poder, ¿sí? Pero pues si la sabes utilizar. Ok, teniendo entonces en cuenta estos casos prácticos y estas vivencias de la operación día con día, ¿qué tan notorio ves tú la resistencia a pasar a lo tecnológico? ¿Por qué? Porque los datos incluso se pueden medir mejor con la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son las resistencias que vemos en el sentido de tanto los empresarios como el personal que lo podría llevar a cabo día con día? Pues mira, yo lo que creo es que obviamente hoy día estamos sujetos a cambios tecnológicos muy rápidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Apenas te estás acostumbrando a algo cuando ya salió algo nuevo, ¿no? Pues Sí, entonces, hoy en día, obviamente, en muchas organizaciones, el generar ciertos procesos a lo mejor les llevó muchísimo tiempo, ¿no? Y obviamente la tecnología está avanzando tan rápido que muchas veces tú ni siquiera acabas el proceso y resulta que ya salió algo nuevo, ¿no? Podríamos, ¿no? Entonces yo creo que aquí, hoy en día, más que nunca, el empresario tiene que estar listo a adaptarse a los cambios lo más rápido posible y tiene que entrar en un enfoque sumamente práctico, ¿sí? Y tener muy claro qué es la información que esa tecnología te puede dar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces podemos tener un sistema muy robusto y nos puede dar un montón de información, pero a veces somos, se ha visto esos caballos, ¿no? Que de repente tienen aquí unas cosas para que no vean. claro, claro. Entonces aquí está todo alrededor, pero no ves, ¿sí? Y tienes la información y no la utilizas, ¿sí? Tú pues te decía hace ratito, ¿no? La información es poder. Y si se la sabes utilizar, va a ser un gran aliado tuyo. Pero si no la sabes utilizar, si nada más sabes que pues ahí está, pero pues vamos a ver quién la quiere usar, pues ¿qué es lo que sucede? Que ese es donde realmente empieza a surgir la diferencia entre las organizaciones. El que sí la sabe utilizar y el que no. Y el cambio tecnológico evidentemente es una parte fundamental. Pero tú, lo más importante es de esa información o de esa tecnología que tú estás accediendo, qué es lo que te va a brindar para una toma de decisiones. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque obviamente, al momento que yo tengo la mejor tecnología del mundo, lo primero que tengo que hacer como empresario, ¿qué es? Ok, de todo esto que tengo, ¿cuáles son los factores claves que me van a ayudar al desarrollo de mi negocio? ¿Sí? Y entonces empezar a revisarlos, a monitorearlos y hacer un seguimiento para que yo pueda tomar decisiones de manera oportuna. Y esa parte de la oportunidad, la tecnología pues va de la mano con ella. Dicen por ahí, ¿no? Que el que pega primero pega dos veces, ¿no? ¿Y por qué existe ese refrán? Porque finalmente el primero que entiende el juego, pues es el que va a pegar dos veces. Es una realidad. Entonces no nos podemos em, pensar que no podemos ir con esa parte de la tecnología. Sería absurdo, ¿no? Hoy, por ejemplo, soy la IA, ¿no? Pues wow, es una maravilla, Claro. ¿sí? Pero finalmente el que le va a dar la interpretación a eso que la IA te va a ayudar a proporcionarte,
¿sí? Eres tú. ¿Basado en qué? Pues en la experiencia que tengas, en el uso que le puedas dar a esa información, el poderlo transmitir, ya sea a tu cliente, a tu proveedor, a tus colaboradores, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que hacer. Interpretación de esa tecnología. Entonces, la tecnología, yo soy un amante de la tecnología, quisiera yo que la tecnología me resuelva todo, ¿no? Pero, digo, a lo mejor algún día vamos a llegar a esto, ¿no? Pues, pero en este momento lo más importante es cómo interpretas tú toda esa información o toda esa tecnología para el beneficio de tu organización, ¿sí? Y esa es la parte más difícil a veces, ¿no? Porque a veces no lo entiendes, ¿sí? O a veces piensas que, pues, que me va a ayudar alguien más. Y si algo yo he aprendido en esta vida es que tú, como líder de la organización, tienes que tomar el toro por los cuartos, ¿sí? Si tú estás esperando que tu contador, que tu administrador, que el de recursos humanos, que el de sistemas de información te resuelva la vida, estás equivocado, porque no va por ahí. Y por eso es cuando yo hablo del problema del seguimiento, ¿sí? Tú no sabes cuántas veces me pasan las organizaciones que tienes una reunión de trabajo, se acuerdan ciertas cosas, se vuelven a reunir un mes después y resulta que todo lo que platicaron, ya nadie se acuerda quién tenía que llevarlo a cabo. Y como dices tú, hay herramientas, hay un montón de herramientas, pero luego no las utiliza o no las quieren utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Los famosos CRMs, ¿no? Tú dices, ay, y te lo digo porque a mí me ha tocado trabajar con muchos equipos de ventas y no sabes la resistencia que hay en meter la información. Y tú dices, ¿y por qué? Porque se sienten vigilados y medidos. Y a nadie le gusta sentirse vigilado y medido. Y menos lo gratis. ¿Sí? Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender muy bien cuál va a ser el fin de esta tecnología. 2, cómo se va a utilizar esa información. 3, son factores importantes para la toma de decisiones. Y 4, involucrar, obviamente, a todo mi equipo para que ellos utilicen la misma información y entendamos que el medir esa información no es con el fin de exhibir o de despedir a alguien de tu equipo de trabajo. Es con el fin de tener información que nos permita mejorar y llevar a nuestra organización a un nivel más alto, ¿no? Pero pues para eso es la información y la tecnología, ¿no? En ese sentido. Y tocas un punto, creo que muy importante, porque nosotros con la plataforma tenemos, clientes que incluso, pues, obviamente sus necesidades son incluso básicas a mayores requerimientos, ¿no? Pero hay veces que de la plataforma, el 30% de la plataforma la desconocen, ¿no? Y toca un punto que es la convergencia entre la tecnología y las ventas en el sentido de te va a resolver la vida, pero también está el factor humano, ¿no? Tienes que concientizar, nutrir la plataforma para poder llegar a los objetivos deseados, ¿no? Y es un proceso en el cual hay esa resistencia y que incluso podría decir que para las empresas pymes podría ser más fácil si lo hacen desde un inicio a crecer en desorden, se podría decir. Y ahí está el tema, ¿no? Porque muchas de las pymes crecen en desorden, ¿sí? Y entonces de repente tienen un negocio en el que crecieron quién sabe cómo, ¿sí? Porque ni ellos se lo explican, ¿sí? Y entonces, ¿pero qué sucedió? Que ese tipo de detallitos, pues al final tiene un impacto muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que muchas veces digo, en las plataformas que existen, eh, son súper valiosas, pero desde el momento en que tú eres dueño de una plataforma y, y vuelvo a lo mismo, y si tú como dueño de esa plataforma todavía no, y te lo digo porque yo he visto muchas plataformas que aparentemente son muy buenas, pero la parte de la comercialización no está enfocada en la resolución de un problema. Y entonces, ¿qué quiero decirte con esto?
algo que aparentemente es para lo que lo estás contratando, resulta que eso no es lo importante. Lo importante es qué te va a solucionar eso, ¿sí? Eso es lo importante. Cambia completamente la perspectiva. Totalmente, ¿no? Porque de qué, o sea, porque muchas veces podemos decir, es que si yo tengo la tecnología y tengo el equipo el más sofisticado del mundo, para no decir marcas, ¿no? Simplemente, yo quiero ese equipo porque según yo, pues es el mejor equipo tecnológicamente hablando. Y no lo dudo que así sea. Pero aquí lo importante es, ok, ¿para qué me va a servir? ¿Sí? Yo hace muchos años yo tenía una discusión con mis hijos, ¿no? Yo les decía que, obviamente en toda esta guerra de los teléfonos, ¿no? Famosos, ¿no? Entonces decían, ellos siempre me decían, no, es que yo quiero tener el teléfono más, pues qué sé yo, 1000 monerías, ¿no? Pues, y está bien, ¿sí? Y luego yo era el que me iba quedando con tal vez el teléfono más, obsoleto, ¿no? Si lo quieres ver en cuanto a tecnología, ¿no? Y yo siempre, la discusión siempre radicaba en que yo decía, bueno, ¿para qué utilizas el teléfono? Entonces, en aquel tiempo, pues yo decía, pues yo el teléfono nada más lo ocupo para hablar en voz, ¿no? Pues no es como hoy, ¿no? Que pues obviamente en el teléfono puede ser casi todo, ¿no? Pues, pero en aquella época yo les decía a mis hijos, ¿y ustedes para qué lo quieren? Para meterse a las redes sociales y perder el tiempo, porque era lo que hacían. Y pues eran chavos de 12, 14 años, ¿no? Pues entonces decías, ¿para eso quieres ser la más alta tecnología? No le estás dando ningún uso, ¿sí? Entonces, realmente aquí lo más importante, independientemente de la tecnología que tengas en tu organización, es cuál es el uso que vamos a obtener de eso, ¿sí? Y obviamente, qué solución vamos a otorgarle al cliente, que el cliente no está viendo, ¿sale? Entonces, esa parte para mí es lo fundamental de cualquier organización. Si no sabes para qué sirve tu tecnología, no sirve para nada. Así de simple. Así que bueno, no sé si por eso contesté tú. Claro, es información muy relevante. Este, podríamos decir que si no tienen el control de la información, de la data, y tampoco vean esta perspectiva completa de cuánto se está invirtiendo, estamos teniendo utilidad, estaríamos diciendo que están aceptando el riesgo de estas pérdidas por no tener esta tecnología, por no tener este buen personal, a lo mejor capacitado. ¿Qué rasgos preventivos podríamos hacer para que las personas que hoy nos están viendo puedan identificarlo y recurrir a, ya sea a tus páginas y saber por dónde empezar? Pues mira, yo lo que creo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Finalmente tú tienes la oportunidad de obtener una tecnología, la que sea, ¿sí? Pues desde el punto de vista administrativo, operacional, obviamente si es industria, pues todo lo que tenga que ver con la elaboración de tu producto, etcétera, ¿no? Pues no. Aquí lo más importante es como bien dijiste hace ratito, en todo esto hay un factor humano, ¿sí? ¿Sí? Y ese para mí siempre es el más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología va a hacer su chamba, ¿no? Se te va a aventar lo que tú necesites. Claro, lo tienes que alimentar para que eso suceda, ¿no? Pues, pero el factor humano es el que puede inclinar o no la balanza a tu favor o no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitas tener? Es obviamente contar con gente o personas, mejor dicho, muy capacitadas en lo que ellos hacen para que obviamente ellos puedan desarrollar de una manera positiva, pues toda la tecnología que tú estás invirtiendo como empresario, ¿sale? Entonces, para mí esa parte es muy importante porque finalmente si tú no alineas a tu equipo en ese sentido, pues lo más seguro, imagínate tú una cuerda, ¿no? Que en lugar de que todos jalen para el mismo lado, empiezan a jalar para ambos lados, pues ¿qué es lo que va a suceder, no? Pues a lo mejor va a ganar una fuerza. Y yo siempre les digo, ¿no? Por ejemplo, en una estructura donde existe la dirección general, no existe la dirección de finanzas, la dirección de comercialización,
la de atención a clientes, etcétera, todas las áreas que te puedas imaginar dentro de una empresa. Yo siempre le pregunto al dueño, ¿tú qué quieres? ¿Que todas tus áreas estén al mismo nivel? Me refiero en cuanto a productividad, en cuanto a resultados, etcétera, etcétera. ¿O tú prefieres que el de ventas esté acá, pero la administración está acá abajo? ¿Sí? Y entonces cuando eso empieza a pasar en las empresas, entonces los departamentos se empiezan a convertir en cotos de poder. ¿Sí? Entonces, en lugar de entender que todos deberían jalar hacia el mismo lado, entonces empieza una guerra interna para ver quién tiene más poder. ¿Sí? Y ahí es cuando viene. Todo se puede echar a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el que está hasta arriba, el líder, pues a lo mejor no ha sabido equilibrar sus cargas para que se logre ese equilibrio, que a final de cuentas es lo que nos va a llevar a que la organización pueda o no alcanzar el objetivo que está buscando. ¿Sale? Entonces, esa parte es bien importante. Entonces, te vuelvo a decir, a mí en mi experiencia me ha tocado ver de repente, em, por ejemplo, para mí algo que es bien importante y que tiene que ver con el factor humano totalmente, independientemente si vendes un producto o servicio, es precisamente el servicio. Y te pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo de entender. Yo, por ejemplo, yo siempre les pregunto a muchas personas, dije, cuando tú vas a un restaurante, ¿sí? Ponle el nombre que quieras. Y tú dices, ok, la comida es muy buena, o sea, el producto es muy bueno, pero el servicio es fatal, ¿tú regresas? No, yo en lo personal no. No, y yo creo que la mayoría no regresaríamos, porque decimos, pues sí está muy bueno, pero el trato que me dan aquí, la verdad es que es muy desagradable. Y no, porque si yo voy a un restaurante donde voy a pagar porque me den de comer, ¿sí? Y me tratan peor que en mi casa, pues mejor me voy a mi casa, ¿no? Y me sale más barato aparte, ¿sí? Ah, pero ¿qué pasa cuando vas a un restaurante? La comida es aceptable, o sea, no es guau, pero pasa, ¿no? Pues, pero el servicio es magnífico, regresas. Completamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es más importante, el producto o el servicio? ¿Sí? Y te hago esta reflexión porque obviamente cuando nosotros entendemos que tenemos una base tecnológica que nos va a dar un chorro de información, ¿quién se encarga de dar el servicio? ¿El sistema o la persona? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho. En esa parte de la comercialización, que las personas que se encarguen de dar el servicio al cliente no sean buenas, lo que les sigue. ¿Sí? Porque ahí está la diferencia de que ese desarrollo tecnológico que puedas tener tenga la oportunidad de brindar todas las bondades que tiene, pero eso no únicamente lo van a conocer si el señor de servicio a clientes lo da a conocer. Pero si eso no pasa, ¿te das cuenta? Es algo muerto. Y por eso a veces tú ves en las empresas que cambian de un sistema a otro intentando que eso les va a resolver el problema. Y esa no es la solución. La solución es ver qué tengo, qué quiero, y si no lo entiendo, al proveedor decirle, hey, pues explícame Sí. y ayúdame a sacarle todo el jugo. Y el proveedor debe entender que si no hace esa tarea, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres la de la tecnología, la que está vendiendo la tecnología, pues tu chamba, ¿cuál es? Decirle a tu cliente, tú me decías hace ratito, ¿no? Eh, no, pues que a veces la gente usa el 20-30% de la plataforma, ¿sí? ¿Es culpa de él o es culpa tuya? Bueno, no es culpa, más bien de responsabilidad tuya o de él. Sí. Y tú dirás, no, es mi responsabilidad como proveedor de hacerle entender cómo puede llegar a ese 100%, ¿sí? Que claro, no vas a estar atrás de él para decirle, oye, ya lo hizo, no, pues no, ¿verdad? Pues eso es decisión de él al final del juego, ¿no? Pero sí tienes que estar muy atento a que tú sí le explicaste cómo podía conseguir ese 100%, Sí. ¿sale? Y entonces cuando realmente una plataforma tecnológica va a funcionar para lo que tú estás buscando, ¿vale?
Entonces, eso es bien importante para que tú realmente cuando vayas a adquirir una plataforma, tengas muy claro qué es lo que estás buscando, preguntarle a tu proveedor, ¿me vas a dar lo que yo estoy buscando? No, pues que sí. Ok, ahora, ¿cómo le hago para que eso que yo estoy buscando salga de una forma automática, rápida y que yo tenga la información en tiempo real? ¿Y por qué hablo de información de tiempo real? A mí me llama mucho la atención, sobre todo en el ámbito financiero, cuando yo te digo, voy a estas pequeñas y medianas empresas. Pocas ven los estados financieros, es uno. Dos, si los ven 6 meses después. Y yo siempre les digo, pues ya para qué. Pues ya pasó, ¿no? Es historia. En 6 meses pasaron 1000 cosas. Sí. Entonces, la oportunidad de tomar tu decisión ya no fue en el tiempo que se tiene que tomar. Y eso cuesta. Y cuesta a veces mucho dinero. Porque no lo tomaste en el momento. Ejemplos hay muchos, ¿no? Yo me acuerdo precisamente, no, yo tengo muchos años más que tú, Carla, pero no sé si te llegó a tocar ese cambio, pero, por ejemplo, cuando empezaron a entrar todas las plataformas de que hoy tenemos, ¿no? De donde vemos series y películas en la tele. En aquel tiempo, pues había un gigante de la industria que rentaba videos, DVDs y todo eso. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasaba, no? Que empezaban a entrar estas plataformas y como que ellos decían, ¿qué nos van a hacer, hombre? Somos los dueños de changarro, ¿no? Sí. Pues dinos, contéstame tú si ese grande de la industria todavía existe. No, se quedó en la experiencia. Desapareció. Nunca se imaginó. O lo mismo, ¿no? O los grandes medios de comunicación aquí en nuestro país han tenido que literalmente cambiar todo su negocio de lo que era antes. ¿Por qué? Porque vino una ola tan grande, o un tsunami, ¿no? Que vino, pues los apagó. Y como eso, en todos lados pasa lo mismo. En cualquier industria pasa lo mismo. ¿Sí? Por eso te decía hace ratito, el que pega primero pega 2 veces, y eso es cierto. Entonces, tú en tu empresa, pues lo más importante es decir, que tengas muy bien definido qué es lo que estás buscando con tu producto y servicio, qué vas a resolverle a tu cliente. ¿Sí? Y dos, tener tu defensa muy bien armada para que no te pegue ningún gol por ahí. Y tercero, usar todos los medios tecnológicos que tienes a tu disposición para conseguir esa información que te dé una ventaja competitiva a tu negocio. ¿Sí? Esa es la parte más importante. Si tú no tienes esa ventaja competitiva, tu negocio es igual que todos. Entonces yo por eso siempre con los clientes soy muy enfático. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué? Y tú me dirás, ay Mauricio, pues es obvio. No, no es obvio. Porque muchas veces te enfrentas a empresas que ni siquiera saben cuál es su ventaja competitiva. ¿Sale? Y cuando eso no lo tienes definido, pues evidentemente tus posibilidades de crecer o de alcanzar el nivel que tú estás buscando, pues a lo mejor algún día lo vas a lograr. Yo no digo que no vaya a pasar, ¿sí? Pero te vas a tardar muchísimo más tiempo y vas a picar piedra durante mucho más tiempo. Y eso, pues obviamente todo tiene un límite, ¿no? Pues, ¿sí? Y es por eso a veces que las empresas truenan. ¿Por qué? Pues porque pues no hicieron, como dices tú, del principio, no tuvieron bien claro el enfoque, no tuvieron bien claro qué es lo que estaban buscando, no tenían bien claro qué es lo que soluciono, ¿sí? Porque no se nos puede olvidar algo. Cualquier persona compra por dos cosas. Uno, por cuánto voy a ganar o por cuánto me voy a ahorrar. Por eso compramos todos, ¿sí? Entonces, si tú vas a ofrecer un servicio o vas a ofrecer algo tecnológico, tú tienes que tener muy claro para qué va a servir. ¿Para ganar o para ahorrar? Una de las dos cosas. Y si son las dos cosas, pues maravilloso, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante que hay que definir siempre en una empresa. ¿Qué hago con mi producto? ¿Le doy a ganar al cliente o le doy a ahorrar a mi cliente? Y por eso, ejemplos hay miles, ¿sí?
Pero ahí es donde, cuando tú tienes definida esa parte, entonces ahora sí, ¿cómo voy a organizar mi parte comercial para que ataque eso que me hace diferente? ¿Sí? Wow. Que en el futuro van a venir más seguro, porque pues así somos bien copiones, ¿no? Sí, pero siempre vamos a tener la oportunidad de ir ese pasito adelante, que nos pueda hacer diferentes. Wow. Muchas gracias, No, Mauricio, por esta cátedra de concientización. Y hoy quedó, creo que más que claro, que la tecnología, pues no solamente para saber incluso dónde están las mercancías en tiempo real, sino también saber este escaneo interno del negocio financieramente y operativamente, de dejar esta plataforma de adorno y empezar a usarla conscientemente y a dejar también de tirar el dinero a la basura. Y que para los empresarios que nos escuchen, se sientan que en verdad la información no solamente es vender, sino vender en lineamiento con el servicio al cliente y que si su empresa necesita esta estructura y planeación, no está mal. Todas las empresas lo llegan a necesitar y más en momentos de expansión. totalmente. Entonces, Mauricio, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden buscar este asesoramiento y esta planeación después de esta gran cátedra que nos acabas de dar? No, hombre, pues no, cuál cátedra, sí que pues, es experiencia finalmente. Y aquí, mira, yo por ejemplo, tengo muy claro qué es lo que quiero hacer con mis clientes. Y es ayudarlos a tener una estructura organizacional que les permita crecer. A mí me gusta convertir a los emprendedores en empresarios, ¿sí? Y ojo, porque muchos emprendedores creen que son empresarios, pero no lo son. Son autoempleados, ¿sí? Es decir, yo hago todo, ¿va? ¿Sí? Entonces, yo a lo que ayudo que es generar estructuras para que tu defensa esté bien armada. Punto número 1. Punto número 2, que tu ofensiva esté bien enfocada. ¿Sale? Yo no vendo 1000 cosas. Insisto, que soluciones lo que doy. ¿Sí? Y obviamente, para que eso pueda suceder, pues realmente también hay algo bien importante, Carla, que no lo hemos tocado. Es que el empresario realmente lo quiera. ¿Sí? Que se deje ayudar. ¿Sí? Porque a veces tú dirás, ay, pues todos nos podemos dejar ayudar, ¿no? Pues claro que todos podemos dejarnos ayudar, pero hay unos que no se dejan ayudar y que se quieren cansar con la suya. Y está bien, o sea, digo, no pasa nada, ¿sí? Pero déjense ayudar de las personas que de alguna manera pues han tenido la oportunidad de acuerdo a su experiencia, pues poder estar en organizaciones muy complejas, que eso te ayude a entender, pues a veces se va a decir que cómo se mastica, ¿no? Todo este tipo de cosas dentro de las organizaciones. Y esa es la gran diferencia. Ahora, ¿dónde pueden encontrar? Bueno, obviamente en las redes estoy como Actúe, Actualización Empresarial. Ahí me pueden encontrar tanto en todas las que se les ocurra, Facebook, Instagram, cualquiera de ellas, ¿sí? Y obviamente, pues generalmente yo lo que hago es que sí trabajo con un número máximo de clientes porque a mí me interesa darles mi 100% a cada uno de ellos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en este caso mi experiencia es la que vale. Sí, y entonces yo lo que busco es ayudarlos a esos y me entrego completamente para que eso suceda. Tú me dirás, ok, ¿y ese es eterno en las empresas? No, no soy eterno. Soy hasta el momento que el empresario considera que ya le ayudé lo suficiente para que ella pueda andar solito. ¿Sí? Y en ese momento, bueno, terminamos, pero siempre estoy a la orden, ¿no? De que si me necesita, pues se voy a estar otra vez, ¿no? Sí, pero esa parte es bien importante. Y que y realmente el empresario adopte mejores prácticas que le ayuden a llevar mejor su negocio. Que esa es la parte bonita y eso es cuando yo finalmente con lo que me quedo al final, ¿no? De que logré que ese negocio pudiera seguir en el transcurso del tiempo o siendo exitoso y demás, ¿no? Que claro, no te lo voy a negar, a veces pasa que
Eh, no sé si has escuchado, ¿no? Que de repente las personas tendemos a veces a regresar a nuestro status quo, ¿sí? ¿Y qué hablo de mi status quo? Pues donde yo me siento bien, ser muy bueno, pero también donde entra mi conformismo en todo lo que dan, pues. Y entonces, ¿qué sucede? Y te digo porque me ha pasado que de repente dejo de trabajar con ciertos clientes y al cabo del tiempo me vuelven a buscar porque ya su empresa otra vez es un caos, ¿sí? Y cuando regreso me sorprende ver que de todo lo que ya habíamos hecho, de cuenta que no había pasado nada, ¿sí? Y eso volver a empezar. Y entonces digo, tú me digas, bueno, pues para ti me había muy bien, otra vez trabajo. Pues sí y no, porque dije, oye, pues todo lo que avanzamos, ¿dónde quedó? Sí, te quedó en el olvido. Volviste a tu status quo, ¿sí? Y volviste a tener los problemas o el desastre que tenías antes de mi primera intervención, pues. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que evidentemente luego tengo que hacer varias intervenciones en tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente volvimos al status quo y pensamos que a lo mejor muchas de las cosas que implementamos en ese momento que pensamos que no iban a ser importantes, pues resulta que sí lo eran. Y es cuando decimos, ups, ¿qué tenemos que hacer otra vez para volverlo a hacer? Y vuelvo a lo mismo, que es lo que sucede, como el empresario se mete en la operación de la empresa, entonces empieza a descuidar ciertas cosas. Pero resulta que esas ciertas cosas son las que pueden ocasionar la continuidad o no de tu negocio. Eso está. Así que bueno, pues por ahí va el tema. Muchas gracias. Yo soy Carla Méndez de Latitud, plataforma integral para la toma de decisiones. Tu empresario o colaborador de una empresa que nos estés viendo no es un proceso lineal. Hay subidas y bajadas. Y por eso te invitamos a que puedas actúe para poder capacitarte y capacitar a tus empleados. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla. Un placer haber estado contigo.